Buenas noches, señoras y señores. El Observatorio Político Dominicano, OPD, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, está conformado por un equipo de investigadores que analizan la realidad sociopolítica dominicana a través de 6 unidades, con el interés de realizar aportes a la producción y divulgación de conocimiento en el país, a fin de elevar la calidad del debate político nacional. Y es ese objetivo precisamente del OPD el que nos reúne esta noche para llevar a cabo el diálogo legislativo Parlamento Centroamericano, un espacio para construir la paz regional. De inmediato saludamos a las distinguidas personalidades que encabezan este acto. Juan Pablo Plácido, honorable diputado y vicepresidente del Parlamento Centroamericano, Parlacen. Licenciado Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano. Ingeniera Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch. Víctor Villanueva, vicerrector académico del I-Global. Y la licenciada Gaudí Crispín, coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo. En ese momento escucharemos las palabras de bienvenida en la voz de la ingeniera Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch. Quisiera extender una cordial bienvenida, sinceramente, desde la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Primero, agradeciendo el que podamos contar en esta tarde con la experiencia y con el beneplácito de distinguidas personalidades que nos acompañan desde el Parlamento Centroamericano. Para mí, de manera particular, y estoy segura que para cada uno de los miembros del equipo de la Fundación Global y del Observatorio Político Dominicano, del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, pues se constituye en un privilegio poder crear un espacio de reflexión, de aprendizaje, de integración que nos permita conocer y aprender a partir del conocimiento de destacados expertos en los temas que acaecen a nivel nacional e internacional. El Parlamento Centroamericano, una entidad que sin lugar a duda ha jugado un rol preponderante en todos los temas de resolución de conflictos regionales, pues nos permitirá aprender en torno a cómo funciona, a cómo se maneja, cuáles son las implicaciones en las que nosotros como país estamos involucrados y, por supuesto, apoyar todo esto desde aquí. El Café Filó de la Biblioteca Juan Bosch pues es importante, considerando que el ciudadano es la clave para la transformación de los entornos, de las sociedades, y crear espacios para aprender y para reflexionar, pues debe ser un rol obligatorio de toda entidad académica. Hoy, pues nosotros nos llenamos de satisfacción presentando este encuentro, que es una iniciativa, como dijo nuestra moderadora del Observatorio Político, para aprovechar este escenario y que podamos entre todos aprender con un conocimiento compartido a partir de la presencia del señor Juan Pablo. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, don Juan Pablo, y en la persona suya los demás distinguidos honorables diputados y diputadas del Parlacen que nos honran con su presencia, querida Aida Montero, Víctor Villanueva del I-Global. Nos sentimos muy contentos de acogerles hoy de nuevo en nuestro primer diálogo del 2015. Sabemos que los diálogos lo iniciamos en el 2014, pero lo hemos retomado. Los diálogos han sido una idea de las 3 instituciones que estamos aquí, del I-Global, de la Biblioteca, del Observatorio Político Dominicano, para fomentar un poco el análisis, la discusión de temas
que nos parecen relevantes en la realidad social, política de la República Dominicana, y la idea del diálogo ha sido concebido a través de invitar actores y especialistas que nos hablen del contacto, de la experiencia que tienen con estos temas, y a través de esta intervención de estos actores construir un diálogo. Así que le invitamos a que luego de la ponencia participen, para que nos ayuden a mantener el criterio de diálogo, porque honestamente lo que queremos es contribuir a la reflexión y al debate de estos temas que nos parecen pertinentes. Y en el día de hoy creo que tenemos un invitado muy especial y un tema también muy trascendente, que es el tema del Parlacén. Ciertamente no siempre conocemos todo lo que se hace en el Parlacén, y por eso nos parecía muy interesante, porque el Parlacén es un instrumento muy importante para la integración regional, muy importante para nosotros como país, porque sabemos que en el día de hoy, en el siglo XXI, en el marco de la globalización, ningún país existe aislado. Cada país tiene que integrarse. La integración hoy día es un camino fundamental para transitar hacia el desarrollo, hacia el éxito económico. Y de hecho, si analizamos, vemos a una Unión Europea integrada, vemos que la tendencia cada vez es hacia acuerdos de integración comercial, de integración económica, que es sin duda una tendencia en un mundo como el de hoy. Por ende, la cuestión es que República Dominicana, desde hace tiempo, estamos claros que no nos podemos pensar, somos una isla, pero no nos podemos pensar como un actor independiente, como un actor aislado. Todo lo contrario, a pesar de nuestra situación geográfica, de ser una isla, eso nos crea un incentivo mayor para integrarnos, para estar al tanto de los temas internacionales. Y creo que con el Parlacén podemos analizar un tema que, si bien es cierto, tiene una naturaleza subregional, una naturaleza internacional, lo que ocurre allí repercute localmente, y es un poco la combinación de lo global con lo local. Por ende, yo creo que hoy tendremos la ocasión de tener esa reflexión de cómo el Parlacén puede ser un instrumento de utilidad para el desarrollo dominicano, cómo del Parlacén se hacen y se pueden seguir haciendo cosas en favor de nosotros. Así que le invito a cuestionar de manera interesante, a participar, a polemizar si quieren con nuestros invitados, a poder participar y a tener un diálogo exitoso y fructífero. Y espero que nos sigan acompañando en esta iniciativa, y le agradecemos enormemente su presencia. Sé que es el mismo sentimiento que tenemos en la biblioteca, en el iGlobar y en el OPD, que esperamos verlo en los diálogos subsiguientes. Muchas gracias por su atención, espero que disfruten de este diálogo. Muy buenas noches a todos. Un placer pues contar con su presencia. Definitivamente que el Parlamento Centroamericano Parlacén, como un espacio de la concertación, del diálogo y de la paz, es un elemento de integración fundamental, sobre todo a nivel internacional. Y parte del objetivo de este diálogo es conocer un poquito más sobre cuáles son las funciones que realiza el Parlacén y evidentemente el aporte a la República Dominicana. Y qué mejor persona pues para hablarnos sobre el Parlacén que el honorable diputado Juan Pablo Plácido, quien es vicepresidente del Parlacén por la República Dominicana. Y les cuento un poquito que el diputado Plácido es abogado y político nativo de Puerto Plata, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Católica Madrid y maestra con posgrado en Ciencias Políticas. Ha desempeñado diversas funciones públicas, entre ellas abogado ayudante de la Fiscalía de Puerto Plata, juez de primera instancia y gobernador provincial de Puerto Plata. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y desde el año 2004, o sea, ya tiene 10 años perteneciendo a ese organismo de integración regional. Primero como observador permanente y posteriormente como diputado electo por la República Dominicana. Actualmente es vicepresidente de la Junta Directiva de este órgano de integración regional. Así que vamos a darle la cordial bienvenida para iniciar con este diálogo legislativo titulado Parlamento Centroamericano, un espacio para construir la paz de la región. Bienvenidos. Muchas gracias. Debo saludar a Víctor Villanueva, vicerrector académico del iGlobar, Aida Montero, vicerrectora académica del mismo instituto, a Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano, y por supuesto a Gaudio Crispín, coordinadora de la Unidad del Poder Legislativo. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Debo decir de antemano que desde que entré a este lugar me he sentido muy cómodo. Gracias a ustedes. La dinámica que vamos a desarrollar, ustedes la van a poder mostrar en la conferencia en imágenes y yo estaré leyendo
paso por paso los distintos fragmentos de la exposición. Al final, quisiera que, como han dicho los antecesores en la palabra, que estableciéramos un diálogo donde podamos desarrollar algunas de las dudas que puedan quedar luego de la exposición. Quiero expresar mi agradecimiento por la gentil invitación que me ha hecho la Fundación Global para hablarles del Parlamento Centroamericano, mejor conocido como Parlacén. A mi vez, los voy a invitar a realizar junto conmigo un viaje por la región llamada hace ya muchos años América Central o Centroamérica. Solo pasando por las diferentes paradas históricas que le dan fisonomía a los pueblos que la integran, podremos finalmente comprender la importancia del Parlamento Centroamericano y la búsqueda de su unidad territorial y política. Les adelanto que a pesar de lo largo del camino, nos encontraremos con pasajes y paisajes interesantes. A veces la marcha será rápida y en otras ocasiones iremos más despacio para mirar algunas imágenes o para escuchar algunas historias vividas por actores importantes, amigos nuestros que han sido muy gentiles decidiendo acompañarnos en este viaje. En las tierras americanas los caminos no son por lo regular tan parejos como los de otras latitudes. No se sorprendan, pues, que al pasar por algún tramo de este relato nos encontraremos con montañas, lagos, volcanes e inmensos ríos de sangre derramada por los habitantes más vulnerables de cada época de la historia que queremos contar. Finalmente, quiero decirle que a donde pretendemos llegar y hacer una parada duradera es donde un grupo de hombres y de mujeres trabajamos para construir una cultura de paz, libertad, progreso material y espiritual, el Parlamento Centroamericano. Las raíces de Centroamérica se adentran bastante en el tiempo. Antes de la conquista española de 1492, las tierras conocidas luego como América Central estuvieron habitadas por diferentes culturas y razas nativas, en su mayoría la raza maya. La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el comprendido por 5 estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una historia de aproximadamente 3.000 años. Se piensa que los primeros pobladores del continente americano llegaron durante el período en que una glaciación creó un puente terrestre en el estrecho de Bering, lo cual facilitó la migración desde Siberia hasta Alaska. También es posible que otros asentamientos ocurrieran por mar. La creación según los mayas. Dicen ellos que la tierra es creada junto con los animales. El hombre es creado primero de fango, pero este se desvanece o se deshace. Convocan a otros dioses y crean al hombre a partir de la madera, pero este no posee ningún alma. Y finalmente, el hombre es creado a partir del maíz por una cantidad mayor de dioses y su trabajo es completo. Aquí debo decir que esa concepción de los mayas da una idea de ese origen de los territorios de Asia, donde también 4.000 años antes había una concepción muy parecida. Ahora, con el auxilio de esos amigos que dije que nos acompañarían en este relato, vamos a ver la primera imagen. Yo soy Silvia Solórzano Fopa, centroamericana, nacida en Guatemala, y trabajo como asesora de las comisiones permanentes en el Parlamento Centroamericano hace más de 10 años. Para hablar un poco de lo que sucedió, de lo que ha vivido Guatemala en las últimas décadas, queremos recordar cómo este país desde hace siglos ha sido el centro más fuerte
del conservadurismo, tanto durante la colonia, los terratenientes criollos, como el poder que la Iglesia ha tenido ha ejercido su influencia en este país. Y eso ha hecho que pues llegamos al siglo XX con una gran mayoría de población en situaciones de pobreza, en situaciones de reclamar tierra para poder sobrevivir, y de analfabetismo, de la más alta mortalidad infantil de la región, la más alta mortalidad materna, y eso hizo surgir luchas revolucionarias, ¿verdad? Primero en el 44, hay una década de democracia del 44-54, y posteriormente del golpe de Estado en el 54, ya en la década de los años 60, pues la lucha armada revolucionaria que llegó a abarcar pues todo el país, ¿verdad? Una lucha armada de 36 años que incitó a una reacción estatal brutal, llegando al punto del genocidio en los años 80. Somos un país con mayoría de población indígena, en donde es hasta la firma de los acuerdos de paz el año 1996, donde por primera vez el Estado reconoce derechos a los pueblos indígenas, y que pues ya en ese proceso de reconstrucción, de construcción y reconstrucción del Estado y del país, de manera muy lenta y muy gradual se han ido ganando derechos políticos, civiles, sociales para amplios sectores de la población, pero muy lentamente. El conflicto armado que se generó en nuestro país, como decías, que surgió en los años 60, tiene un declive al final, pero ya en los 70 hay un gran crecimiento, una gran incorporación de diferentes sectores urbanos y rurales de la población, llevaron a que la reacción del Estado fuera al punto del genocidio. Son los gobiernos de Lucas García, de Ríos Montt, varios gobiernos de dictaduras militares que llevaron a este país a causar 45,000 personas secuestradas, desaparecidas. Guatemala fue parte del proceso centroamericano de Esquipulas, que afortunadamente llevó a la conciliación, al diálogo, a la negociación, y tuvimos en Guatemala un proceso profundo, o sea, los acuerdos de paz, que son más de 11 acuerdos, abarcan la temática no solo de la desmilitarización, sino también de la reconstrucción del Estado, del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos ciudadanos, a la educación, a la salud, etcétera. Y este proceso generó pues la creación del Parlamento Centroamericano. Teniendo Guatemala la sede del Parlamento Centroamericano, pues hemos tenido la oportunidad de estar aquí y ver de cerca procesos importantes, algunos muy lentos, algunos con poca incidencia, pero definitivamente el Parlamento sí cumplió su rol de ser un marco en donde se pudieran debatir problemas de fondo, problemas estructurales de la región. Hoy se sabe que los mayas conocían la duración exacta del ciclo solar anual y que lo medían en 365.24 días. El observatorio de Quichén, denominado el Caracol, fue dedicado precisamente al estudio de la astronomía. Hay imágenes sobre esa. Luego, la conquista. La región centroamericana fue conquistada de 2 puntos. México con el envío de Hernán Cortés de distintas expediciones conquistadoras a partir de 1523, y Panamá por iniciativa del gobierno de Atrías, que fue el primer en enviar varias expediciones de exploración desde 1516, aunque de conquista no llegaron hasta 1524. Pasamos luego a la independencia y el surgimiento de nuevas repúblicas.
En los primeros años del siglo XIX se empezaron a gestar movimientos insurreccionales en América. El primer país en sacudirse del yugo colonial en América Latina fue Haití, en 1844. Los criollos y la gente cercana a ellos estaban cansados de la marginación y desprecio de que eran objeto por parte de los conquistadores. Los criollos tuvieron conocimiento de las nuevas ideas que circulaban en Europa respecto a la no divinidad del poder de los reyes y a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Conocedores también del malestar de la mayoría mestizada, los criollos se lanzaron a la aventura de alcanzar la libertad. Entonces se denomina como independencia de Centroamérica a la conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821. Tal capitanía estaba conformada en ese entonces por la provincia de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador y la provincia de Nicaragua y Costa Rica. La suscripción de documentos trajo como consecuencia la independencia del gobierno español. Aquellos criollos, sus padres españoles y amigos funcionarios del régimen colonial español, en más de 300 años de dominio omnímodo, se apoderaron de enormes extensiones de tierra que habían sido de las comunidades indígenas, tenían dominio monopólico total del comercio, manejaban toda la red de obtención y distribución de las riquezas naturales nuestras, es decir, tenían en sus manos todo el aparato económico, político y militar, propagandístico, ideológico, dominio completo. Para el colmo de esta matriz de poder, nacen en el futuro inmediato los políticos conservadores locales, nace de su seno la oligarquía, latifundistas, banqueros, industriales, poderosos y comerciantes. La actual Centroamérica, y digo actual porque Centroamérica no siempre políticamente ha tenido el mismo peso y el mismo tamaño. En principio, Belice fue parte del territorio de Centroamérica. Y también en una parte importante del tiempo, Panamá no lo era políticamente. Hoy, Centroamérica está compuesta por Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Honduras y Panamá. Sobre el concepto de Centroamérica también se abre una discusión de tipo académico, pues hay quienes dicen que todo el Caribe es Centroamérica. Incluso en un ensayo del profesor Juan Bosch, dice que no se debe utilizar el término Centroamérica y Caribe, porque Caribe abarca todo Centroamérica. Pero ahí surge el pero de qué hacemos entonces con El Salvador, que no es parte del Caribe, sino que da al Pacífico. Pero eso es una discusión para otra exposición. Debo decir que lo que es Centroamérica ísmica anda por alrededor de los 500.000 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 50 millones de habitantes. Corrió el tiempo político y económico con el protagonismo de dos grandes tendencias en toda Centroamérica, liberales y conservadores. Y así llegamos a los tiempos recientes y también a los tiempos en que se producen los conflictos de Centroamérica. Conflictos bélicos. En Guatemala se inician estos conflictos a partir de los años 60, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, causando un gran impacto en ese país. En términos económicos y políticos, lo que produjo una polarización de la sociedad de Guatemala. El 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Este, sin embargo, fue solo uno de una serie de acontecimientos violentos desde la independencia de 1821 hasta la caída del régimen de Jacobo Arbenz Guzmán en el año de 1954.
Aquí debimos auxiliarnos de otra imagen, no sé si será posible escuchar la voz de una actora de primera línea de ese conflicto de Guatemala, que es la señora Silvia Solórzano, quien trabaja ahora para el Parlamento Centroamericano. Y ella explica con vivencias personales lo que fue este conflicto. De todas maneras, el conflicto de Guatemala se prolongó por alrededor de 36 años y según los datos de organismos que han investigado lo que fue en términos de vidas este conflicto, le aseguro que el número es superior a los 35.000 desaparecidos o muertos. En la misma época, en Centroamérica, en el caso de Nicaragua, se produjo también otro acontecimiento, otro estallido bélico, en este caso, lo que se conoce como la Revolución Popular Sandinista, que es un proceso que se abre en Nicaragua a partir del año 79 hasta el año 90, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, llamado así en memoria de Augusto César Sandino, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de los Somoza, Anastasio Somoza de Baile, sustituyendo por un gobierno democrático de perfil progresista de izquierda. En esa época, a los 10 años de conflicto, triunfa la revolución sandinista, pero inmediatamente esos sectores conservadores, más el apoyo de Estados Unidos, organizaron fuerzas de resistencia. El nuevo gobierno, formado por un amplio espectro ideológico, con presencia socialdemócrata, socialista, marxista-leninista, y con una influencia muy grande de la teología de la liberación, trató de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado nicaragüense, tratando además los problemas relativos a la sanidad, la educación y reparto de las tierras que el país sufría. Dichas reformas lograron avances significativos y reconocidos internacionalmente. La oposición armada fue organizada por los Estados Unidos, que formó la llamada Contra y hundió al país en una guerra civil y produjo una presión en todos los campos posibles. Esto, junto con diversos errores del gobierno achacables a la inexperiencia de los sandinistas, llevó a Nicaragua a una posición económica crítica y social inadmisible, lo que causó que el FSL perdiera las elecciones de febrero del año 1990 frente a la Unión Nacional Opositora, una coalición agrupada por la mayoría de fuerzas opositoras al sandinismo, presidida por la presidenta Violeta Chamorro, claro, con el apoyo de los Estados Unidos. En esa próxima imagen que debimos escuchar, hay un testimonio de un comandante de la Contra, Blandón, que narra en esa entrevista que él fue parte de la Contra, que recibió el apoyo de Estados Unidos y que combatió a personas con las que hoy está compartiendo en el Parlamento Centroamericano como diputado. Aquí hay una anécdota interesante, porque de las dos entrevistas que hicimos a combatientes, uno por el Frente Sandinista y por la Contra, el tiempo y el roce que se ha creado en el Parlamento Centroamericano entre ellos le ha permitido llegar a un grado de amistad que hoy comparten las habitaciones del hotel. Para que vea cómo la historia de este organismo, el Parlamento Centroamericano, ha servido bastante para la reconciliación de actores que antes andaban buscándose, como decía en su propia palabra, para eliminarse físicamente.
En la Guerra del Salvador, se conoce comúnmente como Guerra Civil del Salvador, al conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano, en el que se enfrentaron el ejército gubernamental, las Fuerzas Armadas del Salvador, en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto armado nunca fue declarado de forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década del 70. El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75,000 muertos y desaparecidos. El conflicto armado concluyó luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país. Aquí también habían dos testimonios, uno de un comandante del ejército y otro de un guerrillero, que son los dos hoy diputados del Parlamento Centroamericano. Me refiero al vicepresidente de la Junta Directiva, William Hernández, y al ex coronel Grijalva, que también es parte del Parlamento Centroamericano. Luego de esos conflictos, hubo un momento de reflexión y se arriba en enero de 1983 a los acuerdos de paz. Por iniciativa del gobierno panameño, se reúnen en la isla de Contadora en enero de 1983 los cancilleres de México, Colombia, Venezuela y Panamá, con el objetivo de buscar una solución negociada al conflicto centroamericano, creándose así el llamado Grupo de Contadora, compuesto por Colombia, México, Venezuela y Panamá. Los principales o los principios sobre los que se basa la intervención del Grupo de Contadora son autodeterminación, no intervención, desmilitarización y democratización. En ese sentido, se basó ese primer intento de acuerdo de paz. En ese contexto, la Unión Europea manifestó por primera vez su pleno apoyo a las iniciativas de paz para Centroamérica, recalcando la importancia de una mayor cooperación para el desarrollo de Centroamérica durante la reunión del Consejo Europeo de Stuttgart en el año de 1983, en junio. Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Uruguay, Brasil y Perú suscribieron la Declaración de Lima, que da origen al Grupo de Apoyo a Contadora. A estas dos instancias latinoamericanas se suman el respaldo de la Unión Europea y es en este esfuerzo conjunto en el que Centroamérica retoma el camino de la paz y la democracia que marcó el proceso de Esquipulas. El 28 y 29 de septiembre de 1984 se reunieron en San José, Costa Rica, los 12 cancilleres de la Comunidad Europea, España y Portugal. Y aquí se menciona España y Portugal por separado porque todavía no eran miembros de la Unión Europea. Los 5 centroamericanos y los 4 latinoamericanos del Grupo de Contadora en una conferencia motivada por el recrudecimiento de las tensiones en Centroamérica. La conferencia fue excepcional por su nivel de representación, amplitud y porque marcó un hito en los esfuerzos para resolver el conflicto en Centroamérica. Reiteró in situ, en el contexto y oportunidad necesarios, los principios básicos de la convivencia internacional, cuando estaban siendo invalidados de hecho en la región, con lo cual fortaleció las posibilidades de la opción política. Luego, en el discurso de toma de posesión, el presidente de Guatemala, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, manifestó: reiteramos nuestro decidido respaldo a Contadora y a cualquier otro esfuerzo genuino por colaborar con la paz centroamericana. A la vez, reiteramos nuestra hospitalidad a los mandatarios centroamericanos. Encontrarán en nuestra tierra su casa y esperamos poder recibirlos pronto en Esquipula, pueblo histórico y santuario, símbolo en donde convergen 3 fronteras. Nuestro ideal
seguía diciendo Cerezo en su discurso, de lograr alguna vez la unidad política de Centroamérica. No otra ha sido nuestra intención al adelantar la posibilidad de un parlamento centroamericano en donde podamos juntarnos con nuestros hermanos a examinar las reglas comunes de nuestra convivencia pacífica y nuestro desarrollo económico social. Es decir, que en la toma de posesión del presidente Cerezo se dejó creada la idea ya clara de un instrumento de discusión de la paz, el Parlamento Centroamericano. Esa es justamente una de nuestras principales funciones como diputados, explicarle a la comunidad qué es el Parlamento. Todavía nos falta mucho por hablar sobre el tema y qué bueno participar en este diálogo legislativo para ir adelantando pasos en esa misión de difundir lo que es el Parlamento Centroamericano. Que como ya se ha podido ver con esta narración histórica, es la respuesta a ese espacio de paz, de discusión, de diálogo que le hizo falta a los centroamericanos y que lo llevó a la guerra, porque no tenían dónde discutir sus ideas. El Parlamento Centroamericano es el órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana SICA, con el objetivo fundamental de realizar la integración centroamericana. Aquí debo decir que el sistema de la integración, además del Parlamento Centroamericano, lo integran la Secretaría General del Sistema y la Corte Centroamericana. El Parlamento tiene la sede en Guatemala, el SICA, la Secretaría General, en El Salvador, y la Corte Centroamericana tiene su sede en Nicaragua. Los miembros del Parlamento Centroamericano son electos democráticamente para lograr, mediante la integración regional, el bienestar y la unión de los pueblos centroamericanos y de la República Dominicana. Está integrado por 20 diputados electos por cada estado parte y los expresidentes y exvicepresidentes de los países una vez concluido su mandato. En el año 1991 se instaló el Parlacén con sede en Guatemala y subsede en cada estado parte. La misión fundamental del Parlamento Centroamericano es ejercer el liderazgo eficaz orientado al fortalecimiento de la democracia representativa, la coordinación interinstitucional en el proceso de integración y la búsqueda permanente del desarrollo sostenible en una sociedad moderna, justa y solidaria, donde se garantice la paz y el respeto de los derechos humanos, con especial capacidad para proponer legislación en materia de integración regional, iniciativas para ampliar y profundizar la integración centroamericana, actuar como el único foro político regional con la participación de todas las corrientes ideológicas existentes en la región. El objetivo estratégico es promover la voluntad política, el compromiso y la participación de los actores fundamentales del proceso de integración, promover la paz, la democracia y los derechos humanos. La naturaleza del Parlacén. La naturaleza jurídica del Parlacén lo define como el órgano regional y permanente de representación política y democrática del SICA, con el fin de realizar la integración centroamericana y una convivencia pacífica dentro del marco de seguridad y bienestar social que se fundamenta en la democracia representativa y participativa, en el pluralismo y en el respeto a la legislación en materia de integración, las legislaciones nacionales y el derecho internacional. Legitimidad democrática y representación política. Es uno de los 2 parlamentos regionales en el mundo con representación política y legitimidad democrática plena, dada la elección directa de sus diputados. En el caso dominicano, por primera vez elegimos diputados ante el Parlamento en las elecciones del 2010. Antes participábamos en condición de observadores permanentes. Estado parte.
En la actualidad son parte del Parlacén Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y la República Dominicana. Y como observadores, México, Venezuela, Puerto Rico, República de China, Taiwán, entre otros. Competencia. Promover legislación en materia de integración, control democrático de la integración, iniciativa de profundización y ampliación de la integración. Atribuciones. Impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos. Proponer proyectos de tratados y convenios a negociarse entre los países centroamericanos y opinar sobre lo que proponga el SICA. Crear comisiones especiales para conocer sobre desacuerdos entre los estados partes que puedan afectar la integración. También promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo en los países centroamericanos. Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional. Conocer los nombramientos y juramentar a los altos ejecutivos de las instituciones del SICA. Conocer los presupuestos de las instituciones del SICA. Internamente, el Parlamento Centroamericano se divide en una asamblea plenaria que es el máximo órgano del Parlamento Centroamericano y está integrada por todos los diputados y diputadas que lo integran. La Junta Directiva, que es un órgano colegiado ejecutor de las decisiones que emanan de la asamblea plenaria y le corresponde dirigir administrativamente al Parlamento Centroamericano, funcionando de manera permanente, conformada por un presidente, 5 vicepresidentes y 6 secretarios electos por un periodo de 1 año. También participan de las decisiones del Parlamento Centroamericano la Junta Directiva Ampliada, que se conforma con la participación del presidente o un directivo y en cada representación de los grupos parlamentarios. Sus atribuciones son, entre otras, seleccionar los temas que serán incluidos en la agenda para la sección de la asamblea plenaria y elaborarla, conocer el estado de avance de los dictámenes pendientes, evacuar las consultas que les sean planteadas. El secretariado es el órgano técnico administrativo del Parlacén. Le corresponde, bajo la dependencia, dirección y supervisión de la Junta Directiva, apoyar de manera técnica y logística a esta, a la asamblea plenaria y a las comisiones. El secretariado lo integran una Secretaría de Asuntos Parlamentarios, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Gabinete de Junta Directiva. Las comisiones son instancia colegiada cuya función es la de realizar los estudios y las investigaciones pertinentes acerca del ámbito de su competencia, así como aquellos que les sean trasladados por la Junta Directiva o la Asamblea Plenaria a fin de rendir el informe o dictamen correspondiente. Las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento Centroamericano son permanente con duración ilimitada para un estudio de los asuntos propios de la naturaleza de cada comisión y extraordinaria establecida por la Asamblea Plenaria para asuntos de especial importancia y trascendencia institucional del Parlamento Centroamericano y del proceso de integración. Y son comisiones especiales las que se establecen por la Junta Directiva para asuntos específicos. Actualmente las comisiones que integran el Parlamento Centroamericano son la Comisión de Política y Asuntos Partidarios, Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos y Grupos Étnicos, Comisión de Asuntos Monetarios y Financieros, Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Tecnología, Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico, Comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. También la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales, Comisión de Asuntos Jurídicos, Derecho Comunitario e Institucionalidad Regional, Comisión de Relaciones Internacionales, Comisión de Turismo. Y ahora vamos a ver lo que son los grupos parlamentarios. Como en todo el Parlamento, los diputados se agrupan por su creencia ideológica. Y en ese sentido,
definimos a los grupos parlamentarios, que son los grupos colegiados que reflejan la expresión ideológica de los diputados y diputadas que conforman el Parlamento Centroamericano y que se organizan de acuerdo a la afinidad política de sus partidarios. Aquí brincamos una exposición más. En el Parlamento funcionan 6 grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario de Centro Democrático, Grupo Parlamentario Alianza Democrática Centroamericana, Grupo Parlamentario de Izquierda, Convergencia Democrática Centroamericana, Grupo de Integración Democrática y Grupo Innovador Centroamericano y del Caribe. El Parlamento tiene actualmente una agenda estratégica que busca democratizar la política social y el fortalecimiento institucional, la vulnerabilidad económica y social y ambiental de nuestros países, juventud y niñez, asuntos migratorios, incidir en las políticas públicas, cultura e identidad regional, democracia y participación ciudadana, seguimiento de acuerdos y propuestas económicas y comerciales de la región, la elaboración de propuestas para que los pueblos limítrofes no le impidan. Estamos concluyendo diciendo los desafíos del Parlamento Centroamericano. El Parlamento tiene ya algo más de 20 años. En ese tiempo, la sociedad y el mundo cambiaron. Por tanto, tenemos como Parlamento, como institución, el reto de adecuar el Parlamento a esta realidad. Los Estados partes tienen una responsabilidad para el sostenimiento del Parlamento de aportar la suma de $1.700.000 anuales. Eso fue creado desde su fundación y ese presupuesto no ha variado. Ustedes se imaginarán, pues, las limitaciones con las que se desempeña el Parlamento en la actualidad, cuando los pasajes, cuando el costo de las habitaciones hoteleras, cuando la papelería, el combustible ha subido enormemente. Entonces, ese es un aspecto que los Estados partes deben de revisar de cara a los retos que se nos presentan en el futuro. Igualmente, creo que será un tema a discutir la posibilidad de que al Parlamento Centroamericano se le den mayores facultades vinculantes. Hasta ahora es parte de la pregunta que se hace la sociedad, ¿dónde van a parar las resoluciones que emanan del Parlamento Centroamericano? Y creo que ya es hora de que esas iniciativas vayan a los congresos y se conviertan en leyes nacionales para concretizar realmente lo que es la integración. En el Parlamento se toman resoluciones sobre todos los temas que ustedes se puedan imaginar que afectan a nuestro pueblo, que tienden a combatir la pobreza, la desigualdad y la inclusión de comunidades étnicas. En el caso de República Dominicana no contamos con esa realidad, pero Centroamérica está poblada por muchas razas, lenguas que son marginadas, a tal punto que siendo ellos mayoría en la población, no tienen todavía una representación eficaz en los distintos órganos de los estados. Incluso en el tema religioso, un indígena no va a una iglesia católica donde van los otros católicos, porque son rechazados, no son vistos como se ve a la sociedad que sí es ya propia de la sociedad de Guatemala o de Nicaragua. Precisamente la conferencia se iba a enriquecer un poquito más con los testimonios de 2 indígenas que entrevistamos para que rindieran su testimonio aquí en esta audiencia, pero se la debo. Así es que son también de los retos que tiene el Parlamento de incorporar a esas comunidades a su dinámica. Y finalmente es una reflexión muy particular. Entiendo que dentro de las reformas que se deben adoptar para la dinámica posterior del Parlamento es la de pensar en la reducción de la matrícula de este órgano.
muchos países quisieran entrar a ser parte del Parlamento y los requisitos legales, como es tener 20 diputados para ser miembro, les resulta muy difícil. El caso de Belice. Belice tiene un Congreso Nacional de 20 diputados y si le dicen que tiene que llevar 20 diputados al Parlamento Centroamericano, inmediatamente se niega. Incluso los observadores, los reglamentos internos nuestros tenían un requisito de que fueran 8 mínimo, pero ni siquiera 8 puede llevar Belice. Y ahora se están modificando los reglamentos para que el mínimo sea 3. Pero otro de los países que quisiéramos que entrara es Costa Rica. Y una de las objeciones que hace Costa Rica es que el número de diputados es demasiado grande. Entonces yo creo que para dinamizar, para aligerar ese peso, las próximas reformas de la Carta Constitutiva del Parlamento debieran pensar en un organismo más ágil, dando paso a otros países que pueden enriquecer la integración, facilitarla. Y no hablemos del Caribe, donde hay países como el mismo Puerto Rico, Haití, que yo estoy seguro que no pueden enviar una representación de 20 diputados. Son 3 o 4 observaciones a modo de reflexión que de manera crítica o autocrítica entiendo que se deben asumir en una próxima reforma al Estatuto del Parlamento Centroamericano. Pero, en resumen, debo decirle que el Parlamento ha avanzado. De 3 estados que lo integraron originalmente, hoy hay 6 plenos y otra cantidad en condición de países observadores. Pero también ha avanzado porque uno de los objetivos del Parlamento era conseguir la democratización de la región centroamericana. Y se puede establecer claramente que en estos 20 años todos los países de Centroamérica han desarrollado un proceso democratizante en sus instituciones, introduciendo reformas a sus leyes y produciendo elecciones tras elecciones con resultados claros, diáfano, y también ha podido introducir figuras como son Defensoría del Pueblo, tribunales electorales separados de los órganos administrativos de las elecciones, en fin, una serie de reformas democráticas que han permitido que se concretice ese objetivo fundamental que era la reforma democrática. Sin embargo, en todo Centroamérica, igual que en República Dominicana, estas reformas no han sido suficientes y la población entiende que de esas reformas políticas se debe pasar a reformas económicas y sociales que le permitan a la población gozar de mejores niveles de vida. Con eso creo haber hecho el recorrido en este viaje que le anuncié, que sería largo, que sería extenso, pero que no iba a permitir comprender mejor lo que es el Parlamento Centroamericano. Muchísimas gracias.